Hola, buenas noches. Soy la alumna Nubia Lucía Domínguez Estrada del grupo de Quinto F de la UPN. En esta ocasión les voy a platicar de la enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar de la asignatura El aprendizaje de la lengua en la escuela, mi catedrático Nidia Obregón Tijerina. Hola, buenas noches. Primeramente es muy importante recordar que la lectoescritura es la prioridad número 1 dentro de la escuela primaria y es sumamente necesaria para que el alumno adquiera sus logros durante el proceso de toda su primaria. A partir de la enseñanza de la lectoescritura, determinamos si el alumno va a ser un alumno, valga la redundancia, exitoso o va a tener un fracaso como alumno al no adquirir el proceso. Primeramente, la estructura que se sigue se organiza en 3 grandes apartados. Número 1. Psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita. De este sale el concepto de lectura y también el concepto de escritura. El subtema número 2 es caracterización general de los métodos de enseñanza de la lengua escrita. Y en tercer lugar, estaremos hablando de la clasificación general de problemas en el aprendizaje de la lengua escrita. En el primer apartado estaremos hablando de la psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita. Aquí es muy importante señalar que el niño no es un objeto pasivo receptor de instrumentos, sino que los transforma a través del proceso de asimilación. En ese apartado también estaremos hablando cómo el proceso de lectoescritura constituye uno de los objetivos principales de la primaria, siendo este uno de sus mayores retos, puesto que de este proceso depende el éxito o el fracaso de la educación que el niño reciba dentro de sus 6 años de primaria. Y es que el problema del aprendizaje de la lectoescritura ha sido tratado desde diferentes puntos de vista por la pedagogía, la sociología, la psicología y la lingüística, debido a que la práctica tradicional de la enseñanza de la lectoescritura ha dado pauta a que se confunda la lectura con la decodificación del texto, que sería la reproducción fonética de los signos escritos, y a la escritura con el diseño o dibujo de letras. Distintos estudios, como el de Ferreiro y Teberoski, han demostrado que la escuela ha desconocido que el aprendizaje efectivo de la lectoescritura evoluciona con el niño en un origen extraescolar. Concretamente, se ha señalado que la escritura es un hecho social y por excelencia se encuentra inscrita en múltiples objetos físicos en el ambiente que rodea al niño urbano o incluso en ámbitos rurales. Y es que enseñar a leer y escribir se considera una tarea básica de la escuela primaria. Es por esto que desde preescolar se ha demostrado que la educación no solo es un contexto escolar, proporciona una desventaja importante al ingresar a un supuesto grupo homogéneo, en donde será tratado como si todos tuvieran o hubieran tenido las mismas condiciones socioeconómicas, culturales y cognitivas. Y es por esto que debemos analizar desde esta perspectiva cuáles son los factores que pueden intervenir en la enseñanza de la lectoescritura en los niveles de educación preescolar y primaria. Muy importante desde preescolar. Establecer una clasificación descriptiva de las alteraciones del aprendizaje de la lengua escrita que se pueden presentar en el ámbito escolar. Para ello, la escritura que se sigue se organiza en 3 grandes apartados. Los veremos a continuación. La interacción que tiene un niño con un texto supone una construcción real e inteligente de ese objeto cultural por excelencia que es la escritura. Si se analiza todo el proceso, es posible establecer grandes niveles de conceptualización, presimbólico, no simbólico o concreto, presilábico, silábico y silábico alfabético.
El nivel concreto o presimbólico es este nivel el que el niño no diferencia dibujo de la escritura. Los textos no significan nada para él, mientras que el nivel presilábico se refiere al momento en el que el niño asigna un significado a los textos y llega a comprender que los mismos se refieren a algo no directamente representado en ellos. Por último tenemos el nivel lingüístico, que se divide en silábico, alfabético y alfabético. Se establece a partir de que se descubre la relación entre escritura y aspectos sonoros del habla. El niño debe ahora hacer corresponder una palabra con varias letras usadas para representarla. Para ello comienza fragmentando en sílabas oralmente el nombre e intenta poner esas partes en correspondencia con las letras utilizadas. De este modo surge la hipótesis silábica, la cual puede coexistir con la cantidad mínima de caracteres. Por ejemplo, leer significa entonces haber descubierto el sistema alfabético y conocer el valor sonoro estable de las letras, pero también es poder anticipar con base en los contenidos que se espera encontrar en el texto. Hablemos del concepto de lectura. Goodman, 1977, propone un modelo para explicar la naturaleza interactiva de la lectura y señala que leer es obtener sentido del texto, para lo cual el lector deberá emprender un proceso activo de construcción basado en la formulación y comprobación de la hipótesis, y desarrollar así su competencia lingüística, mientras que Jost y Carper afirman que leer es extractar información significativa del texto, lo que implica percibir el significado potencial del mensaje del escritor. El lenguaje oral y el lenguaje escrito se encuentran íntimamente relacionados, pero no a nivel superficial de la correspondencia gramema-fonema, ya que el habla y la escritura respetan diferentes convenciones estilísticas, sintácticas y léxicas. Aquí podemos ver que lo importante de la lectura no es solo decodificar el mensaje, sino comprender realmente lo que estamos leyendo y obtener así el verdadero mensaje del escritor. Hablemos ahora del concepto de escritura, y es que ésta tiene sus propias exigencias, siendo la esencial la expresión gráfica, pictográfica o grafológica, el proceso sensoriomotor que se desarrolla en la copia y la imitación pictográfica de las formas se convierte en transportación simbólica en el momento del dictado o la escritura espontánea. Se ha demostrado que el modelo tradicional de explicación de la escritura, como una secuencia lineal de pasos que implican preescritura, escritura y posescritura, no son válidos porque no contemplan la naturaleza compleja del acto de escribir. La escritura, como ya se señaló, puede involucrar tareas diversas, como la reproducción o copia, que es en donde se organiza información de acuerdo con el esquema que mantiene el texto o lo que se lee, o la reescritura, en donde el escritor remodela la información existente, utilizando esquemas distintos de los que implica el texto o la lectura, o la investigación o escritura creativa, en donde el escritor formula nueva información de acuerdo con sus propios esquemas. Este último, sobre todo, implica un proceso de análisis y síntesis, en el que intervienen elementos de tipo perceptual, psicomotores e incluso emocionales, según Parra, en 1983. La escritura puede significar, al igual que la lectura, instrumentos idóneos para el acceso a la información particular de distintas áreas, resolver problemas, entender la comunicación pragmática y evaluar críticamente lo que el escritor
y otras personas formulan a través del uso de la lengua escrita. El punto número 2 de nuestra lectura nos habla de la caracterización general de los métodos de enseñanza de la lectoescritura. Veámoslos a continuación. Aquí podemos ver los métodos de la enseñanza de la lectoescritura. Estos se dividen en dos: los analíticos, que parten de algunas palabras, frases u oraciones para llegar a las sílabas y luego a las letras y sus sonidos. También tenemos los métodos de la enseñanza de la lectoescritura sintéticos. Estos parten del elemento letra para construir sílabas, palabras y frases u oraciones. Veamos a continuación cuáles métodos de los que conocemos son analíticos y cuáles son sintéticos. Como ya lo vimos anteriormente, los métodos analíticos parten del análisis de oraciones, frases o palabras como expresiones de sentido completo para llegar a sus elementos mínimos, como son las sílabas, grafías y fonemas. Aquí podemos observar 6 métodos de la enseñanza de la lectura y la escritura. El primero, de palabras, es el cual el vocablo se une a dibujos relativos a su contenido. También tenemos el método de frases, que se utilizan frases familiares para el alumno como punto inicial. Este es memorístico. Ideográfico o natural es otro método, el cual utiliza dibujos y objetos como base de la enseñanza de la lectoescritura. Forman un diccionario infantil. Recomienda hacer composiciones con temas de interés para el niño. El que sigue es el nuevo método inductivo, en el cual se utilizan frases sencillas y familiares para el niño. Apoya la enseñanza de la lectoescritura con grabados. Método de palabras normales. Parte del aprendizaje de palabras y asocia formas gráficas y significativas. Vuelve la síntesis. Y por último tenemos el método global, que parte de enunciados o conjuntos significativos utilizando estructuras significativas, es decir, es ideovisual. Como ya lo habíamos mencionado antes, el método sintético parte del conocimiento de letras y después de sílabas para llegar a la palabra, frase y la oración. Algunos de estos son alfabético o deletreo. Este se basa en el conocimiento de la forma y nombre de las letras. Presenta onomatopeyas. Tenemos también el fonético, que se basa en el conocimiento e identificación de sonidos vocálicos. Después se recurre a los sonidos consonánticos y su combinación para formar sílabas. Luego viene el silábico. Se basa en el aprendizaje de sonidos que combinados dan sílabas directas, indirectas y mixtas. Seguimos con el silabario de San Miguel. Parte del conocimiento de vocales. Continúa con el aprendizaje de sílabas utilizando minúsculas y mayúsculas. Este es memorístico. Continuamos con la mantilla. Parte del conocimiento de la sílaba. Se apoya con dibujos, utiliza mayúsculas y minúsculas. Continuamos con la onomatopeya. Las letras se enseñan una por una. Se limita a los sonidos naturales. Este también es memorístico. Tenemos el método global de análisis estructural. Se basa en la percepción global del niño. Se parte del concepto de que leer es comprender y no solo ver las letras y pronunciarlas. El proceso comprende el análisis de un contexto significativo. Gracias. También tenemos el método eclécticos, mixtos o compuestos. Su objetivo es lograr un método compacto y plenamente congruente. El método combinado o ecléctico combina los métodos onomatopéyico y global, buscando conjuntar los siguientes niveles: lenguaje escrito, con nivel gráfico visual; lenguaje oral, con nivel fonético auditivo; conceptos representados con nivel semántico. Su base es la aplicación de los métodos global y fonético, considerando que ambos se complementan.
se mantienen vigentes en la práctica educativa de los docentes, no solo en el primer año de primaria, sino incluso en algunas escuelas, sobre todo en las particulares desde el nivel preescolar. Cabe destacar también que en este proceso no siempre se tiene éxito o logro académico, y que los obstáculos que se presentan por lo general se traducen en problemas que son etiquetados y o clasificados como problemas de aprendizaje. En el último punto de nuestra lectura, hablamos de la clasificación general de problemas en el aprendizaje de la lengua escrita. Hablemos entonces de la clasificación general de problemas en el aprendizaje de la lengua escrita. La escuela trata igual a los que son desiguales según su competencia lingüística y comunicativa, y desde el punto de vista social, trata en forma desigual a quienes tienen o deberían de tener iguales oportunidades de aprendizaje. Ferreiro, 1982, considera que la enseñanza de la lectoescritura deba darse presentando una letra a la vez, memorizar las reglas de combinación sin sentido, no dejar cometer errores sin dar tiempo o posibilidad a la autocorrección, presentar un contenido de aprendizaje vacío de significación al utilizar palabras aisladas o introducir oraciones que no responden a ningún lenguaje real y fuera de todo contexto, mientras que Quirós, 1980, nos señala que las causas que llevan al fracaso en la adquisición de la lectoescritura pueden ser 5. La primera, afecciones orgánicas o médicas. Esta nos habla de trastornos sensoriales y otras afectaciones sistemáticas que conducen a la debilidad mental o disminución intelectual. Pueden ser también enfermedades de larga duración, etc. En el número 2 tenemos causas psicológicas, que pueden ser desajustes psicológicos y perturbaciones emocionales que afectan la obtención de logros académicos satisfactorios. En el punto número 3 también nos habla que pueden ser causas pedagógicas, las cuales son deficiencias de la práctica docente o el sistema escolar en general. En el punto número 4 nos habla de los factores sociales, como la desnutrición, deprivación cultural del medio, dificultades económicas, etc. Y en el punto número 5 nos habla de dificultades específicas, que pueden ser afecciones psiconeurológicas o eventualmente genéticas que inciden negativamente sobre las posibilidades biológicas que fundamentan la adquisición del lenguaje escrito y que tradicionalmente son consideradas como el grupo de las dislexias. Estas las enumeramos a continuación. Puede ser disortografía evolutiva visual, que se manifiesta en la presencia de las siguientes clases de errores, que son 9. La primera es rotación, por ejemplo, cambiar la B por la D, o la B por la P por la Q o la U por la N. En el número 2 encontramos la reversión, por ejemplo, modificación de secuencia, el o le, sol o los, pro o por, golbo por globo. En el punto número 3 está confusión de letras, cambio de una letra por otra sin pronunciación similar, por ejemplo, casa por cosa o laro por lado. En el punto número 4 está omisiones, que puede ser supresión de una o más letras, por ejemplo, ni por niño, chocoate por chocolate. En el siguiente punto encontramos los agravados. Se añaden o repiten letras o combinaciones de letras, por ejemplo, irere por aire, Gustavos por Gustavo. En el siguiente punto encontramos otra de las dislexias que puede ser distorsión o deformación, que es lo escrito intangible por torpeza motriz o falla en la comprensión de un grafismo.
También tenemos la contaminación. Una sílaba se confunde con otra o una palabra con otra con omisiones consecuentes. También tenemos la disociación, que es la separación de palabras en forma incorrecta. Por ejemplo, ma, mamae, ma, por mamá me ama. Y por último tenemos cambios. Por ejemplo, castillo por castellano, elaboración por ladrón. Todos estos errores se pueden manifestar en la lectura, copia, dictado o redacción. ¿Cuáles son estos otros errores? Es la disgrafía evolutiva auditiva, que se manifiesta por las siguientes clases de errores. Son 7. La primera es discriminación de sonido isófono. Por ejemplo, confusión de FS, PB, TD, CG, NM, FV, CJ y SHE. Estas fallas se pueden manifestar en el dictado y en la redacción. Por ejemplo, fallas de ortografía. Cuando dos grafemas poseen el mismo sonido. Por ejemplo, BV, CSZ. Estas fallas se pueden manifestar en copias, dictados y redacción. Otro error es errores de engrema visual, que se manifiestan por las siguientes clases de errores, que son las omisiones. En constantes que cierran sílabas, por ejemplo, actitud por actitud, amistad por amistad, lo niño por los niños. Otro es transformaciones. Por ejemplo, cohete por cohete, pía por pisar. Otra puede ser la separación. Por ejemplo, bienvenido por bienvenido, lentamente por lentamente. Adhesiones. Por ejemplo, a veces por a veces, por lo tanto por lo tanto. Estas fallas se pueden presentar en el dictado y la redacción, a excepción de la separación que se puede presentar también en la lectoescritura. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención.